Hola, en este video vamos a volver a ver el modo freerunning, pero nos concentraremos principalmente en la salida de Sample and Hold. Notaremos que el resultado en esta salida es bastante particular, ya que en principio pareciera ser ruido limitado en frecuencia de muestreo, pero de una forma muy particular. Pero mientras vamos reduciendo la frecuencia de muestreo, aplicando CV en la entrada de rate, veremos que lo que conseguimos es un voltaje de control similar al slot, es decir, un voltaje que se mueve de forma aleatoria y que prioriza los cambios cercanos antes que los lejanos, solo haciendo saltos eventualmente. A este voltaje de control lo llamaremos generador de caos. Probemos esto. Vamos a primero escuchar lo que hay en la salida. Lo que hay es ruido. Ahora, con CV, lo colocaré en la entrada de rate. E iré aplicando CV. Veremos que efectivamente estamos reduciendo la frecuencia de muestreo. Ahora, en vez de escuchar esto, usaré la salida de Sample and Hold para controlar la frecuencia de un oscilador. En el osciloscopio vemos la onda de salida de la salida de Sample and Hold. Ahora iremos aplicando voltaje en rate. Ahí estoy aplicando alrededor de 2 volts y medio. Y ya notamos cómo hay una señal caótica que prioriza saltos chicos antes que grandes. Si seguimos subiendo el voltaje, lo vemos más claramente. Lo bueno de este generador de caos es que funciona como una derivación de voltaje, por lo que podemos usar otras señales como entrada, como por ejemplo un LFO. Y a medida que ingresemos más voltaje en rate, más se irá alejando de la forma de onda original. Ahora ingresaré un LFO. Notamos que efectivamente tenemos la onda del LFO con algunos glitches que se dan por la diferencia de frecuencia de muestreo de los diferentes bits, pero que a medida que ingreso voltaje en la entrada de rate, nos iremos alejando de la forma original. Podremos hacer esto hasta básicamente perder todo indicio de la señal original. Pero después la podemos recuperar sacando el voltaje. Probemos con más frecuencia en el LFO.
A su vez, podemos aprovechar este modo para conseguir gates eventuales a diferentes velocidades, cada una más rápida que la anterior, en la sección de gates. Probemos esto para, por ejemplo, disparar un bombo. Ahí estoy aplicando la cantidad máxima de CB en la entrada de RAID. Notaremos que las primeras dos salidas casi nunca aparece un gate. Muy eventualmente aparece uno. Pero que a medida que vamos bajando, cada vez son más frecuentes. A su vez, podemos bajar la cantidad de voltaje en la entrada de RAID para acelerar los gates. O podemos quedarnos con mucho voltaje en RAID en una de las salidas medias y aplicar voltaje en rotate para conseguir otras de las salidas.